tomo su ejemplo y predicción. Cristo me dio la salvación y yo siento en mi corazón es el que me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no. ¿Cómo están? Si es para Cristo ese aplauso, dáselo más fuerte al Señor. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa de Dios? Tenía mucho, no oía esa alabanza. Me gusta estar en tu casa. Amén. ¿Cuántos vinieron a celebrar que nuestro Cristo vive y Él nos levantó esta mañana para que hoy estemos aquí proclamando su nombre? Amén. ¿Qué le parece si toma ese tiempo y salude a su hermano y a su hermana y dile qué bueno que estamos aquí alabando el nombre del Señor? Gloria a Jesús. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Hey, brother. Amén. Al Señor. Sean todos bienvenidos aquí a este lugar, esta casa, Last Chance Ministries, de nuestro ministerio de LCM Latino. Y bueno, quiero motivarles, ¿verdad?, que sigamos conectados con la palabra de Dios, con su presencia. Por casualidad, ¿hay alguien aquí que nos visite por primera vez? Creo que veo todos los rostros aquí, son conocidos, pero quiero asegurarme de que no se me escape nadie. Ok. ¿Alguien necesita una Biblia? Por favor, póngase, levante la mano si alguien necesita una Biblia. Allá atrás, alguien necesita una Biblia. Y bueno, antes de entrar a la palabra, amén, si pueden sentarse unos momentos, solamente quisiera comentarles que ya el jueves comenzamos de nuevo, el jueves que pasó reanudamos el estudio bíblico en español a las 7 de la noche. Tuvimos el estudio de Rebeca y bueno, fue muy interesante. Y bueno, para los que no saben, Rebeca fue la esposa de Isaac. Isaac fue el hijo de Abraham, el padre de la fe. Y ella fue la madre de Jacob, quien Dios luego le cambió el nombre de Israel. Y bueno, estuvimos estudiando sobre esta mujer y este jueves a la misma hora, a las 7, vamos a continuar hablando sobre otra mujer de la Biblia llamada Rahab, que nuestro pastor Santiago, él estuvo hablando de eso hace unos días. Y esta fue una mujer que tuvo una vida muy desordenada y luego el Señor la saca de ese mundo y la usa poderosamente. Así que no se lo pierda este jueves a las 7 y también mañana a las 11:30 de la mañana. Ok, diga conmigo, ¿a qué hora? Ok, de la mañana, ¿verdad? No esté a la noche poniendo la 11:30 AM, la emisora la nuestra, pero mañana a las 11:30 de la mañana, las 11:30 AM, la emisora, vamos a estar transmitiendo nuestro programa radial ya de cada semana, La Última Oportunidad. Así que sintonícese ahí. Mañana estaré en vivo, así que espero que si me pueden ver en Facebook, estamos live a través de nuestra página de Facebook LCM Latino también, y ahí mande un saludo, diga, hey, Pastor Carlos, ¿verdad? Pero si no puede por Facebook, por la radio, claro está, puede sintonizar también.
Así que esas son algunas de las cosas que les quería comentar antes de que entremos a la palabra. Así que ya tomen nota y apóyennos. Amén. Y ya mismo estamos entrando a julio. Tenemos algunas cuantas cosas que vamos a estar teniendo en julio. Así que prepárese para gozarse y prepárese para seguir sirviendo al Señor con más ganas. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿qué les parece? Ponen de pie, por favor, y abra conmigo su Biblia en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, y vamos a leer en el capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Efesios está en el Nuevo Testamento, después de Gálatas y antes de el libro de Filipenses. Está casi en el medio del Nuevo Testamento. Efesios 4, versos del 22 al 33. Cuando lo tengan, por favor, si me pudieran dar una señal y decirme un amén bien fuerte. Ok. Efesios, hay algunos cuantos, vamos a esperar unos segundos para los que faltan por llegar. Ephesians chapter 4, verse 22 to 32. Efesios 4, versos 22 al 32, que es cuando termina el capítulo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Así como dijo Pedro aquel día, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Y es por eso, Padre, que nos hemos acercado a ti sedientos de ti, Señor, queriendo más de tu presencia y que tú nos hables a cada uno de nosotros palabras de vida, Señor. Y yo me pongo en tus manos como tu siervo, tu instrumento, Padre, que tú seas hablando a través de mí a este tu pueblo, Señor, y a cada una de las personas que nos han de escuchar a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, Señor. Padre, que ellos también reciban tu bendición y el toque del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra nuevamente, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios grita, amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Y para todos aquellos los que tomen nota, el título del mensaje de hoy es Viviendo por gracia. Diga conmigo, viviendo por gracia.
el apóstol Pablo en estos escritos aquí de Efesios, donde acabamos de leer, recuérdense que cuando leemos las epístolas, diga conmigo epístolas, ¿ok? Epístolas es una palabra fina por decir cartas. Es como si unas personas se mudan de un lugar y dejan toda su correspondencia y alguien viene y lee la correspondencia de esas personas. Lo interesante de las cartas que escribió Pablo es que también nos compete a cada uno de nosotros, porque él no solo le escribió a unas personas en particular, sino que él fue inspirado por el Espíritu Santo para que también nosotros, la iglesia de hoy, del 2019, seamos edificados por las verdades de Cristo, de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando yo les digo esto para que entendamos que cuando leemos una porción de una de las epístolas, ya sea de Efesios, Gálatas, Colosenses, Corintios, Romanos, etcétera, estamos leyendo solo una parte de una carta que tiene un mensaje central. Y en Efesios, cuando comenzamos a leer desde el principio, nos damos cuenta cuál es el propósito de Pablo al escribir esta carta que estamos leyendo en el día de hoy. Y una de ellas es para aconsejar, para amonestar o exhortar al pueblo en Éfeso, a la iglesia en Éfeso y a toda esa región, a cómo deben vivir la vida cristiana. Y esto era porque ya cuando la iglesia comenzó, que vino el mover del Espíritu Santo, el Pentecostés, y comenzaron los apóstoles a proclamar la palabra de Dios, se comenzaron a infiltrar personas con ideas que eran contrarias al mensaje de Cristo. Es por eso que vemos en algunas partes donde uno de los apóstoles le dice que si alguien proclama un evangelio diferente al evangelio de Cristo, sea anatema. Y es una palabra fuerte, pero cuando entendemos en el amplio, cuando decimos en inglés, when we see the big picture, cuando entendemos las cosas desde una perspectiva amplia, nos damos cuenta que es muy, muy importante el que el evangelio fuera transmitido de una manera fidedigna, de una manera clara y pura, y que no fuera contaminado por ideas que no venían de Dios. Porque imagínese usted, han pasado ya casi 2000 años desde está escrito, desde que pasó Pentecostés, desde que pasó la primera iglesia, han pasado casi 2000 años. Imagínese usted si desde un principio el mensaje hubiera sido corrompido. Ya hoy no tendríamos evangelio, tendríamos una filosofía rara, quizás griega o qué sé yo, pero no tuviéramos el mensaje puro de la palabra de Dios. Así que tenemos que darle gracias a Dios por estos hombres, estos apóstoles que Dios usó para que hoy tuviéramos el mensaje de la palabra. Ellos transmitieron a hombres y luego esto les transmitieron a otros, y así, y hombres y mujeres continuaron en las doctrinas que aprendían a través de los apóstoles. Entonces hay un pasaje en el capítulo 2, ahí mismo en Efesios, que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y él dice esto porque muchas personas pensaban que había que agregarle a la palabra de Dios, había que agregarle al sacrificio de Cristo. Muchos de nosotros antes de venir al Señor pensábamos, y todavía hay personas dentro del evangelio que piensan, no, porque yo tengo que hacer esto y aquello para ser más salvo ante los ojos de Dios. Pero la palabra de Dios enseña que no es por obra que somos salvos, sino por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la gracia que fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces es por gracia
que somos salvos. Ahora, miren la diferencia, porque también dice en la carta que escribió el apóstol Santiago, dice que la fe sin obras es muerta. Y parecería que se contradice una cosa y la otra, pero dígale a tu vecino, la palabra de Dios no se contradice. Amén. Es inspirada por un mismo espíritu. Ahora, cuando nosotros somos salvos, y la clave está el concepto que nosotros tenemos de la salvación. Hay veces que pensamos que la salvación es, bueno, ya acepté a Cristo en una oración, cuando muera voy al cielo y ya, that's it, ¿verdad? Como decimos en inglés. Pero salvación es algo más profundo, es una transformación, es un nacer de nuevo. Y por lo tanto, cuando nacemos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, luego lo pueden leer en el capítulo 3 de Juan, que para uno entrar en el reino es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice a Jesús, pero maestro, ¿y cómo es posible? Si yo siendo viejo, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre y nacer otra vez? Pero Jesús le dijo, mira, ¿cómo es que tú, siendo maestro de la palabra, no entiendes que es necesario nacer de nuevo? Y luego viene la explicación. El que nace de la carne, carne es, pero el que nace del agua y del espíritu, espíritu es. Estamos hablando de un renacer espiritual, un cambio del corazón, y cuando nacemos de nuevo, entonces ya la naturaleza pecaminosa no tiene el dominio en nuestras vidas, sino que comenzamos a vivir en una naturaleza que quiere agradar a Dios. Y es ahí la explicación de que la fe sin obras es muerta, porque cuando nosotros somos salvos por la gracia de Dios y realmente hemos sido tocados por el Espíritu Santo, ahora en nosotros hay un deseo de vivir una nueva vida. Es algo que fluye de una manera natural. No es que tú quieres esforzarte a hacer lo bueno, sino que el Espíritu Santo comienza a poner en nosotros el querer como el hacer. Y esa es la gracia que Dios nos da para nosotros poder vivir una vida que sea agradable y que honre al Señor. Entonces Pablo le está escribiendo a esta gente y dice, mire, recuérdense que ustedes recibieron la salvación por la gracia. No se dejen llevar por doctrinas de hombres. ¿Y qué consejo le da él? Conéctense con el cuerpo, vivan en la unidad del Espíritu. Si comenzamos desde el verso 1 en el capítulo 4, dice, por eso yo que estoy preso, estoy en Efesios, capítulo 4, verso 1, dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Imagínense si uno viene al Señor y el Señor toca a uno con su gracia. No podemos ser los mismos. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes, porque entonces estamos pisoteando la preciosa semilla de la palabra de Dios que fue sembrada en nosotros. El Señor espera en nosotros una vida nueva, que nosotros correspondamos al Señor, y eso proviene por la ayuda del Espíritu Santo. Amén. El domingo pasado yo les hablaba sobre el Señor, el buen Padre, ¿verdad? ¿Qué Padre es nuestro Señor? Que si pedimos el Espíritu Santo al Señor, Él no nos lo va a negar. Y yo le decía, es importante que cada hombre, cada mujer, cada joven, le digamos al Señor, Señor, yo quiero más de tu Espíritu Santo. Nunca se sienta satisfecho de que ya yo estoy bien a mí así. No, el Señor quiere darnos más.
de su presencia. Dice, Señor, lléname más de tu presencia, más de tu palabra, más de tu Espíritu Santo. Yo quiero más de ti y menos de mí. ¿Cuántos bendicen su nombre? Hay quienes piensan que la gracia es como una licencia para uno hacer lo que uno quiera hacer y andar, como decían en mi casa, como los chivos sin ley, ¿verdad? No, porque estamos en la era de la gracia y bueno, y el Señor, Él todo lo perdona. Y sí, Él es un Dios perdonador y amoroso. Pero es como dijo Pablo a los romanos: ¿acaso su gracia nos da permiso de pecar? Porque sí, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero eso no significa de que vamos a pecar más para tener más gracia. No, la gracia es para nosotros, diga conmigo, dejar atrás la vida de pecado. Es como si, ¿verdad?, uno se siente bien debilucho, ¿no? Y te inyectan como algo, una vitamina súper mega poderosa, y luego tú te sientes energizado para hacer el trabajo que tienes que hacer. Así es la gracia. La gracia es esa vitamina que el Señor inyecta en nosotros para ahora nosotros vivir para Cristo una vida que lo honre al Señor. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, nos damos cuenta que la gracia es más allá de simplemente uno decir, bueno, el Señor me perdonó. Sí, Él nos perdonó, pero Él no solamente se quedó ahí, sino que Él nos ha llamado para ser el reflejo de su gracia. ¿Cómo somos el reflejo de su gracia? Buena pregunta. Y bueno, y más adelante, si siguen leyendo en el capítulo 4, en los siguientes versículos, habla de que Él puso los pastores, puso los líderes en el cuerpo de Cristo para edificarnos unos a otros, puso dones en la iglesia. Pero ahí aterrizamos donde comenzamos a leer anteriormente, cuando nos exhorta a vivir como hijos de luz. Y Pablo dice en el verso 17: así que yo les digo y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Como Dios le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos. Estamos viviendo unos tiempos donde la iglesia trata de entremezclarse con las corrientes del mundo para atraer más a la gente, cuando nosotros tenemos la clave. Y la clave es el poder del Evangelio de Dios. Yo no estoy diciendo que estoy en contra de uno modernizarse y todo eso. Todo eso es parte de la cultura. Las culturas van cambiando con el tiempo, pero eso no es lo que va a transformar el corazón de la gente. Silencio en la sala. Amén. Lo que transforma el corazón es el poder de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, quien inspiró la palabra. Nosotros podemos usar diferentes cosas, estrategias para atraer a este grupo o aquel grupo, que sea atraer a los jóvenes o a los menos jóvenes, a las parejas, a los solteros. Todas esas estrategias están bien si lo hacemos bajo la guianza del Espíritu Santo, pero al final del día lo que va a transformar el corazón es la verdad de Cristo. El Señor dice la palabra en Juan 8:32, que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y eso es lo que en la generación que estamos viviendo hace falta, y es que nosotros proclamemos más la verdad. Pero a veces tratamos de pasarle paño tibio, o como decimos en inglés, sugar coated, como uno rociarlo con azúcar para que la gente no se ofenda, para no lastimar los sentimientos.
Y sí está bien uno ser considerado con la gente, pero la gente, el pueblo, el mundo necesita oír la verdad. El mundo, Jesús, Él dijo, yo no vine a este mundo para hacer mi voluntad. En otras palabras, yo no vine para caerle bien a la gente. Yo vine para ser la luz del mundo. Y a veces la luz es un poco incómoda porque hay cosas que están sucias en nosotros y no queremos que sean expuestas. Pero cuando Dios revela algo es para sanar, para restaurar y para que tengamos una vida nueva en Él. Entonces la gracia no siempre es algo que es cómodo o es conveniente a lo que nosotros, mi carne quiere. Incluso nuestra carne detesta la gracia de Dios porque nuestra carne quiere vivir en su desgracia. Y me explico, ¿verdad? La carne no puede hacer la voluntad de Dios. Ni quiere hacer la voluntad de Dios. Y eso no lo digo yo, eso lo dice en la Biblia. Si quiere anótelo ahí en Romanos capítulo 8, léase el capítulo entero de Romanos. Y ahí Pablo habla del contraste entre vivir por el Espíritu y el vivir por la carne. No es posible agradar a Dios cuando nosotros estamos caminando en la carne. No es posible nosotros decir, bueno, estoy haciendo lo que a Dios le agrada si lo estamos haciendo en la carne, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dios busca una generación que sea celosa con el Espíritu Santo y que se deje guiar por Él y por su palabra. Que tengamos el coraje y la valentía de levantarnos en un mundo que está opuesto a Dios y poder decir, nosotros creemos que Dios es el único Dios verdadero y que fuera de Él no hay salvación. Nuestro pastor Jimmy compartía el miércoles que estamos viviendo tiempos peligrosos, donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Estamos en medio de una cultura que es totalmente contraria al diseño de Dios. Y déjeme decirle, esto no es nuevo, porque cuando leemos las cartas en el Nuevo Testamento nos damos cuenta, oye, pero esto estaba pasando desde ya. Y es porque desde que el hombre cayó en pecado, el mundo, el sistema de este mundo siempre ha ido contrario al Señor y ha ido en decadencia y en decadencia. Por eso Pablo dice en Romanos, no se conformen al mundo, no se conformen a las cosas que vemos a nuestro alrededor, sino que seamos renovados por el Espíritu Santo de Dios en su mente y en su espíritu. Les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos fueron oscurecidos. Tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Pero no así nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, los que hemos sido redimidos. Dios nos ha revelado la verdad. Jesús dijo, Juan 14:6, un versículo que muchos conocemos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Sí que el mundo podrá decir lo que diga, hacer lo que diga, pero tenemos que caminar en misericordia y decir, no, Jesucristo es la verdad. Y aunque digan 1,000 veces, pero ¿y qué pasa con Buda? ¿Y qué pasa con Alá? ¿Y qué pasa con tal y tal? Y que si el gay pride y todas estas cosas. I'm sorry, lo siento, pero la única verdad, el único que puede dar vida, se llama Jesús, el Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, el único.
No hay otro camino. Una vez una presentadora muy famosa, su nombre, dijo que hay muchos caminos para llegar a Dios. ¿Cómo de que hay solo un camino? Cada quien que haga lo que quiera y de una forma encontrará a Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el único camino, y incluso, y no solamente Juan, dice también Pablo a Timoteo, porque no hay otro Salvador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, que fue hecho carne. Vino en forma de siervo, y siendo como siervo se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. A su nombre, gloria. Y eso es algo que no lo podemos entender por nuestras propias fuerzas. Muchos intelectuales tratan de comprender esto, pero no pueden, porque la mente humana es muy limitada, extremadamente limitada para entender la dimensión del amor de Dios. Pablo ahí en el capítulo 2 dice: por eso yo doblo mis rodillas ante el Padre y le pido al Señor que nos revele cuál es la anchura, la altura, la profundidad, la longitud de este amor tan grande que fue derramado por nosotros. No lo podemos entender si no es por la revelación del Espíritu Santo de Dios. No podemos vivir por la gracia si no estamos inmersos en su presencia y con la disposición del corazón de hacer su voluntad. Tiene que haber en nosotros ese anhelo. Mira, sigue diciendo en el verso 19, está hablando de aquellos que están en la oscuridad. Dicen: han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él? Y luego llegamos al verso 22. Despojémonos de toda ropa. A veces, en vez de despojarnos, queremos agarrar las viejas ropas y meterla en la lavadora y volvernosla a poner. No, pero está limpia. No, es que ya no sirve. La vieja naturaleza, ese que antes éramos unos chismosos, unos mentirosos, unos envidiosos, unos iracundos, esa naturaleza ya no sirve para nosotros hacer la voluntad de Dios. La gracia de Dios nos ayuda a nosotros romper con el viejo hombre y comenzar a caminar como una nueva criatura, una persona que quiera agradar a Dios, que viva en gozo, que viva lleno de paz, perdonando a los demás y compartiendo su amor. Dejando toda mentira, hablen con la verdad. Seamos transparentes los unos a los otros. No escondiendo esto, aquello. Seamos transparentes, como decimos popularmente, un libro abierto. Y si alguien siente: pero yo no puedo, pastor, pídele al Señor: Señor, yo quiero ser más como eres tú. Y esa es una oración que Él la contesta, porque Él quiere que seamos más como Él. Él es nuestro Padre. ¿Qué padre no quiere que sus hijos sean como ellos, verdad? Ayer estábamos viendo el juego de baloncesto. Nuestro hijo tiene 3 años y lo tenemos jugando básquetbol. Y ayer tenían un juego. Y yo a veces veo que el hijo mío, ya todos los otros niños saben tirar la bola, y él
la tira, pero la bola como que va para atrás. Y dijo, wow, igualito a mí. Porque yo todavía hasta el sol de hoy soy malo tirando. Si viene alguien y me roba y yo le quiero tirar un zapato, yo creo que le voy a dar al que está detrás de mí, porque yo no tengo coordinación para tirar. Estoy mejorando un poquito, pero es que nunca tuve ese don de practicar deportes. Y a veces uno, para que los hijos tengan mayor oportunidad de perfeccionarse, uno los pone, pero yo a veces lo veía ayer y como decimos aquí, híjole, ¿verdad? Tiene los mismos movimientos de su padre, pero uno por dentro de mí digo, wow, no puedo negar que ese es mi hijo. Entonces cuando el Señor nos mira a nosotros y nosotros estamos caminando por la gracia, el Señor dijo, wow, ese es mi hijo amado, esa es mi hija amada. Me siento complacido. Él ha expresado lo que pide de nosotros. Amar justicia, hacer misericordia y ser humildes delante del Señor. Dice aquí, si se enojan, verso 26, no pequen. El enojo en sí no es un pecado. El mismo Jesús se enojó varias veces. A veces con los discípulos decía, ¿hasta cuándo los tendré que soportar a ustedes, generación de incrédulos? Pero no pequemos. Y esto Pablo lo dice porque cuando nosotros dejamos que la ira se desenfrene, entonces toma el control y tenemos esa tendencia a hacer lo que no es debido. Por eso, si estás enojado o te sientes muy cansado o te sientes de una manera emocional que no está en condiciones óptimas, no tomes decisiones en ese momento. Espera que se te apacigüe el enojo. Vete a tu habitación, ponte en un lugar donde no le hagas daño a otra persona y pídele al Señor, Señor, ayúdame a retomar la paz. Y luego cuando estés tranquilo, entonces perdona o pide perdón. Pero no tomes decisiones a la ligera. Y eso es una explicación de lo que está hablando aquí. Cuando se enojen, no pequen, no le den cabida al enemigo en medio de su enojo. El que robaba ya no robe más. Y robar no solamente son los que usan ese antifaz y se meten a los bancos. Hay muchas maneras de robar. Cuando al que le debemos honra no se la damos, es una forma de robar. Cuando mentimos con los impuestos, es una manera de robar. Cuando retenemos lo que le pertenece al Señor, es una manera de robar. Está el famoso Malaquías, ¿verdad? Cuando habla de mi pueblo me ha robado. Y el pueblo preguntaba, pero ¿y en qué ha robado? Bueno, en los diezmos. Habla ahí en Malaquías. También cuando no le damos la honra a nuestros padres. Hay muchas formas. Pero la palabra dice, ya no roben más, sino que trabaje con honradez para que pueda ayudar al necesitado, ayudar a las personas que están en una situación precaria. Y habla también sobre el hablar. Verso 29, eviten toda conversación obscena. No, porque o usar palabras corrompidas o malas palabras. No, ya no hable así no habla un hijo de Dios o una hija de Dios. Sino que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación, que sean bendición para quienes escuchen. Cada vez que usted vaya a decir algo, pregúntese, ¿esto va a edificar a alguien?
Antes de usted, y es por eso que habla de la ira, porque cuando uno está enojado, a veces uno comienza a decir cosas y son palabras hirientes que pueden tomar tiempo para sanar. Por eso, mire, si usted tiene que agarrarse la boca y hacer así, hágalo. O como dice mi mamá, muérdase la lengua. Pero no permitas que palabras corrompidas salgan de tus labios, sino las que sea de necesaria edificación. Cuando corrijas a tus hijos, no lo hagas por enojo. A veces corregimos a los hijos y es porque ya nos tienen hasta aquí y venimos, ¡ah! Muchachito, necio, cabeza dura. Y dígame usted en qué eso va a edificar a nuestros hijos. Tenemos que toda palabra sea la necesaria para la edificación. Y está bien uno decir a una persona, lo que me has dicho me enoja, me molesta, pero yo prefiero no decir. Y váyase por ahí. Hay veces que hay personas que sienten esa necesidad, ese impulso de, no, porque me dijo esto, tengo que responder. No dé lugar al enojo. Deja al Señor que Él tome el control de la situación. Si alguien dijo algo mal de ti, no tomes venganza en tus manos. Deja al Señor. Si tú estás haciendo lo correcto, el Señor, Él se encargará de la situación. No te desesperes por aquel que le está yendo bien haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque es como la hierba que ahora está y después ya no está. Así son los perversos, que hoy tú lo ves bien verdecito, pero mañana viene el sol y la palabrita que le enseñé el otro día, friquitation, están fritos. No entristezcan al Espíritu Santo, verso 30, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen, digan conmigo, tengo que abandonar, ¿verdad? ¿Y qué tengo que abandonar? Bueno, toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia, el uno estar hablando mal de los demás. Ya deja, eso era de antes, cuando uno vivía esa vida sin Cristo. Eso de nada nos sirvió, no nos va a servir ahora. Hagamos vida en nosotros la palabra de Dios. Sean bondadosos, verso 32, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios lo perdonó a ustedes en Cristo. Y si seguimos leyendo, luego habla de la familia. Imiten a Dios en todo, sométanse unos a otros. Esposos, amen a sus esposas. Esposas, respeten a sus esposos. Sean bondadosos los unos a los otros. Manifiesten el amor de Cristo en el hogar. A veces venimos a la iglesia y todo es bien y somos como la Sagrada Familia, pero en la casa somos peores que perros y gatos. Es más feroces de ahí, somos como lobos y leones. Ahí y arañándose todo. Y luego viene alguien y dice, Dios, pero ¿y qué pasó con nuestros hermanos? Que en la iglesia se ven todo bien, pero en la casa andan como si están en un campo de guerra. O a veces estamos aquí todos, gloria a Dios, aleluya, y desde que damos un pie afuera, comenzamos así, ay, pero te fijaste en fulana, mira cómo vino vestida, con la falda por encima de la rodilla. Ay, pero te fijaste en fulano. Yo lo vi en Facebook el otro día que estaba dándose unas frías. Y míralo ahí, dice que en la iglesia ahora. El Señor dice, no chiquitito, eso no es la manera de vivir por la gracia. Eso es una desgracia. Cuando somos de doble ánimo.
Mi oración es que todos nosotros, así como somos aquí, así seamos afuera, seamos en el hogar, seamos hijos de luz, bondadosos los unos con los otros. Y esa es la voluntad de Dios. Amén. Sí, alabe al Señor. También le habla a los hijos. Y algo que me gusta, la palabra de Dios es práctica. No te dice unas ideas así bien como que uno no las entiende. No, te da pautas prácticas. Esposos sean de esa forma con sus esposas. Esposas sean así con sus esposos. Padres sean así con sus hijos. Hijos obedezcan a sus padres. Hónrenlos. Que es el primer mandamiento con promesa. Y todas esas cosas las podemos vivir por medio de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús a través de nuestra fe en Él. Y es por eso que entonces Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin la manifestación de la gracia en realidad no es fe. Porque ¿de qué nos sirve tener el título de cristiano si de Cristo no tenemos ni el Cristi? ¿Verdad? Solo tenemos la otra parte. Es como si fuéramos a un hospital, ¿verdad? Y diga hospital. Y cuando uno llegue diga, ay, enfermera, estoy enfermo. No, aquí no tenemos medicina. Aquí realmente no tenemos con qué atenderte. Entonces, pero dice hospital. Dice, sí, es el título, pero realmente no podemos ayudarte. Sorry. Mejor quita el letrero. Así a veces decís, no, yo soy cristiano, pero no caminamos como nuestro Señor. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Esa es la señal del cristiano. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor, cuando tuvieren amor los unos por los otros. Y eso no es por fuerza, es por la gracia del Señor. Que el Señor abunde su gracia en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pies. Y vamos a reflexionar en estas palabras. Esta palabra, diga conmigo, esta palabra es para mí. ¿Verdad? No piense, no, esa palabra, qué bueno que fulano está aquí para que la haya escuchado. No. Tómela usted, reciba esta bendición. La palabra de Dios cuando nos corrige y nos enseña es una bendición. Porque es la forma que vamos a crecer en fe. Sí, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que ahí donde tú estás, levanta tu corazón. Si puedes, levanta tus manitas. Levanta tu ser. Si alguien quiere venir al altar y decir, Señor, yo entrego todas estas cosas de mi viejo hombre, todo este ropaje viejo, yo lo entrego ahora y lo dejo en el altar. El altar está abierto. Puede acercarse, no tenga vergüenza. Aquí estamos en familia. Aquí está el amor del Padre, el que restaura. Y vamos a orar al Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu palabra, Señor. Tus palabras son vida y son paz, Señor. Y aquí, Padre eterno, estamos tu pueblo reunidos, Señor, dispuestos a ser diferentes, Señor. Nosotros no queremos ser los mismos, jamás. Ayúdanos, Señor, guíanos, Padre eterno. Tú eres, Señor, nuestro buen pastor. Tú eres nuestra guía. Y sabemos que tu presencia está aquí en este lugar, Señor. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, ahí donde estás, conversa con el Señor, platica con Él. Ábrele tu corazón. Un corazón abierto
es un corazón dispuesto para recibir lo que Él tiene que darnos. Gracias, Rey eterno. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Fluye en este lugar, Señor. Fluye en nosotros. Oh, Shadaraba Sandarabashina. Toca, Señor. Toca estas vidas, Padre eterno. Llénanos, Señor. Llena a este varón, Señor, más de tu presencia. Derrama más de tu gracia, Rey eterno. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Su presencia está en ti. Y Él te da las fuerzas para dejar atrás todo el pasado, todo lo que ya el Señor clavó en la cruz. Ya está, ya fue vencido en la cruz. Tú eres libre y Él te ha dado la victoria sobre ese viejo hombre. Tú eres más que un vencedor. En el nombre de Jesús, sé lleno del Espíritu Santo. Recibe más de su presencia. Ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Padre, mira a tu hija, Señor. Gracias, Padre, porque ella te ha servido fielmente, Señor. Pero hay veces que las fuerzas se sienten que se desgastan. Pero tu palabra dice, Señor, que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Señor, que en esta mañana, Señor, tú renueves tu unción sobre la vida de tu hija. Y que tú, Señor, sigas obrando en ella a través de tu gracia, Señor, llenándola de tu amor, de tu presencia, Señor, que la persona de Jesús sea más visible en su vida, Padre eterno. Señor, yo te presento su hogar, su familia. Yo te doy gracias porque tú tienes el control, Señor. Tú eres el sanador de sanadores y nada se escapa de tus manos, Señor. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la iglesia siga ahí orando. No deje de orar. Amén. No sé si los hermanos tengan algún cántico allá para... Gracias, Señor, Padre, por tu hija. Yo la bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, que tú la llenes más de tu Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo bien en alto y dile: Espíritu Santo, te necesito. Lléname de ti ahora, Señor. Recibe el soplo del Espíritu de Dios. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. El Señor, Él pasa como una sábana, un manto sobre ti y te llena de su paz, que aún en medio de la tormenta, de las dificultades alrededor, Él te infunde ese aliento para que puedas tener la confianza de que Él tiene el control de toda situación. Él ordena los vientos y los vientos van. Él ordena el oleaje y el oleaje obedece. Así también toda situación en tu vida, toda circunstancia, Él está por encima de eso.
Muchas veces Él las permite para que podamos crecer en nuestra intimidad con Él. Pero Él aún así, su amor prevalece y prevalecerá. Aférrate a su amor y recibe en este momento la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sellamos esta oración, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu hija, Señor. Gracias por tu hija, Padre. Bendigo su corazón, Señor. Bendigo, Señor, su ser, su hogar. Gracias, Padre, porque en este momento, Señor, ella experimenta tu inmenso amor, Señor. Y esa abundante gracia que tú ya derramaste, pero ahora ella comienza a experimentar de una manera como nunca antes, Señor. Gracias, Padre eterno. Yo te pido, Señor, que este día marque un antes y un después en la vida de tu hija. Que tu Espíritu Santo inunde su ser y que tú guíes sus pasos, Señor, que tú seas sanando, Señor, cada área de su vida, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre amado, mira, Señor, está tu hija ahora. El Espíritu del Santo está sobre ti ahora. Y Él declara una canción sobre tu vida y te dice: yo me deleito en ti. Tú eres mi deleite. Y aunque digan lo que diga, pase lo que pase, nada cambia mi amor. Nada cambia quien yo soy y quien tú eres para mí, porque ya yo veo la obra terminada. Gracias, Señor, porque la buena obra que tú comenzaste, tú serás fiel en completarla, Señor, en tu hija. Gracias, Dios. Yo la bendigo, Señor. Y pido, Padre eterno, de que tú la llenes más de tu fortaleza, de que ya ella pueda comenzar a caminar como quien ella es y descubrir su identidad como una hija del Rey de Reyes y del Señor de Señores, haciendo lo que es agradable ante ti, Señor, y demostrando tu amor para con todos los demás. Gracias por esa gracia inagotable que tú depositas hoy, Señor, sobre tu hija. En el nombre de Jesús. Seguimos adorando. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en este lugar, Señor. Tú eres santo, santo tú eres, Señor. Digno tú eres, Señor. No hay otro como tú, oh Rey. Eres hermoso sin igual, Señor. Tomamos este tiempo, Señor, para darte gracias. Porque ¿quién somos nosotros, Señor? ¿Quiénes éramos nosotros? Para que tú nos hayas llamado a ser parte de tu cuerpo. Pero aún así tú en tu infinito amor, tu gran misericordia, tú nos llamaste y nos has hecho parte de ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. La alabanza al Rey.